Van también a dialogar con el senador del PPD, Felipe Arboe, que está con nosotros en el estudio esta mañana. Muchas gracias, senador, por estar aquí. Bienvenido. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Connie. Buenos días, senador. ¿Cómo está? Senador, usted ha sido un activo, ¿verdad? Activo negociador, puente, cumpliendo el rol de senador en definitiva, ¿verdad? Desde que comenzó la crisis social y en horas claves también. Y eso ha sido un tema reconocido desde la oposición hasta el gobierno. Desde esa mirada, desde ese rol que usted ha venido cumpliendo, ¿en qué punto estamos hoy día? A ver, yo creo que estamos en un punto en el cual ya hemos tenido un acuerdo muy importante en materia constitucional, lo que creo que le da una viabilidad institucional a la salida de la crisis. Estamos también en un punto en el cual hemos acordado el presupuesto, que no es menor porque va a significar un aumento considerable de la pensión básica solidaria, es decir, le hemos puesto contenido social a la propuesta. Tercero, diría yo, estamos avanzando y hemos avanzado en una declaración, no unitaria, no mayoritaria, pero una declaración en la lógica de poder también crear puentes de relación de la oposición y el gobierno. Y creo que lo que sí estamos todavía en deuda probablemente es que nos pongamos de acuerdo en una agenda social muy potente, que es la que a mi juicio puede dar una salida definitiva a esta crisis. Porque la percepción de aquellos que se manifestaron sin violencia es que todavía no se ha conseguido nada desde el punto de vista de fondo. Y tiene que ver, nosotros hemos hecho un conjunto de propuestas al gobierno con, por ejemplo, hacerse cargo de los deudores del CAE. Segundo lugar, el salario mínimo. Y tercero, las pensiones. No la pensión básica solidaria, las pensiones de la profesora que se jubiló. El sistema de pensiones. El sistema de pensiones en general. Con esos tres elementos, y quizás un bonus track, digamos, que es el que hemos planteado nosotros para hacerse cargo de una realidad que indigna hoy día, que es la atención no oportuna en materia de salud. Por ejemplo, que los hospitales de campaña, las Fuerzas Armadas y de Orden pudiesen ayudarnos a superar la crisis de cirugías, de especialidades y de consultas, digamos, que tenemos hoy día en los hospitales públicos. Si uno armara una agenda de ese nivel de potencia, mi percepción es que vamos a estar dando solución a gran parte de las demandas iniciales del movimiento social. Senador, ¿y no le parece a usted también que tenemos pendiente, y es uno de los puntos críticos hoy día, el tema del orden y la seguridad? Lo que pasa es que para que todo eso pueda funcionar, se requiere necesariamente control del orden público. Y mi percepción es que ahí también. Pero es muy difícil avanzar en paralelo, digamos, y particularmente en el orden público, porque más allá de las leyes que uno pueda sacar adelante, estos son temas exclusivamente, a mi experiencia, digamos, de gestión. Entonces aquí lo que se requiere es que la policía modifique su sistema operativo táctico para poder separar lo que es el manifestante habitual de lo que es el violentista, el vándalo, identificarlo, acompañar los elementos de prueba y condenarlo. Y un segundo punto, en materia de orden público, es que tiene que también establecerse un sistema de uso de tecnologías mucho más eficiente. Creo que el gobierno, las policías han sido ineficientes desde el punto de vista del control. Uno verá las imágenes, claro, pero lo que pasa es que es mucho más el orden público. ¿Y en qué puede aportar el Congreso, en definitiva, en esa dirección? En el orden público, nosotros lo que hemos aportado más bien, primero, es una mirada, digamos, decir, mire, sabe que estamos disponibles para ayudar en esto. Segundo, usted sabe que hace unos días atrás, un poco antes del informe de Human Rights Watch, convoqué, como presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, a todos los expertos y expertas en materias de seguridad y particularmente en temas policiales, para iniciar un profundo proceso de reforma policial. Oiga, llegaron todos los centros de estudio, Paz Ciudadana, Chile 21, Lucía Dahmer, Hugo Fruling, los ex subsecretarios Jorge Correa, Jorge Burgos, Jorge Cristóbal Lira, todos, nadie se restó. Y eso yo lo valoro mucho. Toda la masa crítica de personas que han aportado al proceso de reformas policiales en América Latina y en otros países del mundo están instalados ahí. Y estamos ayudando para que esto se haga. Porque esto no es un tema de gobierno, es un tema de Estado. Entonces, hemos hecho ese esfuerzo. Puede haber modificaciones legales que vayan en el sentido de ayudar también. Pero, y vuelvo a insistir en esto, mi percepción es que hoy día lo que se requiere más bien son modificaciones de los sistemas tácticos operativos que se están utilizando. Ahora, pero usted le confiere
no sé si el mismo o incluso más urgencia a ese tema o al de la agenda social. ¿O estamos caminando y masticando chicle al mismo tiempo? Yo creo que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero es urgente que el presidente de la República comprenda que sin una agenda social potente este conflicto no se va a terminar. ¿El ministro Briones lo entiende? Yo creo que el ministro Briones sí lo entiende, pero evidentemente el gobierno está diciendo, mire, si hay mejor comportamiento, digamos, en seguridad, avanzamos con lo otro. Yo le digo, no, cuidado, son cosas distintas. La gente que hace vandalismo, la gente que anda saqueando locales comerciales, le da lo mismo a la agenda social, usted le ponga 50 o 100% de aumento a las pensiones. Por lo tanto, ya pasó el momento en que era la agenda social la que iba a calmar la calle. Es que no, al contrario, yo creo que la agenda social lo que hace es que va a satisfacer probablemente o a dejar tranquilo a un conjunto de gente que hoy día, incluso no compartiendo la violencia, participa en manifestaciones y los delincuentes los usan como mecanismo para esconderse. Entonces, si uno lograra que el movimiento social diera un respiro, ¿no es cierto?, para no convocar a manifestaciones, para aislar a los violentistas que están afectando también al movimiento social, mi percepción es que sería más fácil. Pero para que ese gesto ocurra, se requiere que el gobierno entienda que la agenda social es urgente. Las decisiones políticas, las buenas decisiones políticas no solo son las adecuadas, son las oportunas. Se puede ocurrir que el gobierno adopte una medida que pueda ser adecuada, pero si es inoportuna no va a tener impacto. Y ese es mi temor. Así como esto requiere un ejercicio, ¿verdad?, de voluntad y de proactividad de muchos, del gobierno, del Congreso, de las policías, etcétera, ¿usted qué echa de menos en términos de participación también para convocar, así como lo está señalando, la agenda social podría ayudar a que la gente empiece a retirarse de la calle y dejemos aislados finalmente a aquellos sobre los cuales hay que emprender acción policial directa? ¿Echa de menos que haya más gente haciendo esa misma convocatoria? Yo creo que... Estoy pensando en los integrantes de la mesa social, estoy pensando en el Partido Comunista, todavía en algunos miembros del Frente Amplio. Entiendo perfecto. Yo creo que sí, efectivamente yo echo de menos eso. Creo que se requiere una condena transversal a la violencia y no solo con declaraciones. Por ejemplo, creo que la Mesa Unidad Social podría, ya que hubo voluntad de diálogo, hay propuestas, están trabajando en la agenda social, podría eventualmente también disminuir el número de movilizaciones, porque de verdad hoy día lo que está generando es que se está utilizando muchas veces a las manifestaciones como forma de algunos violentistas de meterse entre medio y encubrirse, y eso no es sano porque al final la gente, el ciudadano común y corriente, comienza a deslegitimar el movimiento social y lo que menos queremos es eso, al contrario, es que ya hemos entendido el mensaje. El momento de la movilización fue determinante. Sin esas movilizaciones probablemente no habríamos corrido el cerco como se ha hecho. Bueno, entendimos eso. Ahora es momento de sentarse en una mesa y ver cómo se diseña una estructura de cambios en materia social que generen mayor nivel de igualdad o menos desigualdad. Ahora, debemos entender también, aquí lo que se requiere es una agenda social y una agenda de recuperación económica. Porque las proyecciones que tenemos en materia económica son muy malas. O sea, la intervención de hoy día del Banco Central con 20.000 millones de dólares, que va a significar probablemente un impacto en la disminución del precio del dólar. Ojo, aquí la proyección que hay en materia de desempleo es que a diciembre llegamos con un 8,5%, marzo a 10% y eventualmente junio al 12%. Cuando tenemos un 12% de desempleo, la crisis social es muy profunda. Por eso que se requiere hoy día adoptar medidas muy concretas. Yo me comuniqué con el ministro de Interior y con algunos intendentes, les dije, por favor, todos los fondos regionales, sáquenlos inmediatamente a la calle. Empiezan las construcciones anticipadamente para mover la economía local, pero a su vez para generar empleos locales. Y ojalá que las empresas que postulen compren los clavos, digo yo, en las comunas donde realizan las actividades y no en Santiago, para que se pueda mover la economía. Es fundamental, porque una crisis con la que tenemos hoy día, con un 12% de desempleo, eso sí que puede ser un estallido social mucho más fuerte. Estamos conversando con el senador del PPD, Felipe Arboe, presidente de la Comisión de Constitución. ¿Cómo ve usted? Y de seguridad. Sí, ¿cómo ve usted en estos momentos, no voy a decirle el rol porque es una pregunta muy amplia, la postura que ha ido asumiendo la histórica oposición? Cuando me refiero a la histórica oposición es la que le ha tocado gobernar en Chile. Estoy descontando, por lo tanto, quienes no han estado nunca en un gobierno desde el retorno a la democracia. ¿Cómo ha visto usted el comportamiento de esa oposición? Yo creo que hemos ido creando espacios de unidad, no de unanimidad,
pero sí de unidad. ¿Unidad entre quiénes? Entre los que, como usted bien dice, los que en algún minuto gobernamos. Gobernar es mucho más difícil que comentar cómo se gobierna. Y por tanto lo que ocurre es que de pronto aquellos que no han gobernado muchas veces más bien opinan desde afuera no sabiendo cómo se gobierna, y eso es un problema. Nosotros que hemos tenido esa responsabilidad con los aciertos y con los errores, tenemos primero que asumir con humildad los errores que cometimos y las omisiones que generamos. Pero segundo, tampoco podemos dejar de decir que en 30 años este país cambió completamente desde el punto de vista incluso de los niveles de pobreza. Dicho lo anterior, la pregunta es ¿cómo nosotros nos articulamos para darle al gobierno propuestas que sean realizables? Y creo que en eso hemos ido avanzando. O sea, si yo hoy día tuviese que decir la diferencia entre antes del 18 de octubre y hoy día, es que hoy día las propuestas que la oposición hace al gobierno son realizables, es decir, son financiables, son propuestas serias. Cuando hablamos no estamos hablando de los 550.000 del ingreso mínimo, ¿verdad? Lo que pasa, mire, lo que pasa es que muchas veces el maximalismo irresponsable genera expectativas que terminan generando frustración. Así es. O sea, al final del día uno puede sacar un aplauso muy fácil diciendo, mire, el sueldo mínimo en 550, 600, 700 mil pesos. Primero, eso es inadmisible, es completamente inconstitucional. Y cuando yo veo una diputada planteando de que la inconstitucionalidad es una especie como de trámite burocrático que hay que superarlo, me va a disculpar, pero, a ver, todos juramos o prometimos defender la Constitución, la que no me gusta, pero es la Constitución con la que nos eligieron. Y si la institucionalidad comienza a establecer que la constitucionalidad de las normas es algo que es posible de saltar, mi percepción es que la institucionalidad se debilita. Y aquellos que crean que de esta crisis se sale con menos institucionalidad están equivocados. De esta crisis se sale con más democracia dentro de la institucionalidad para reformar las instituciones probablemente, pero dentro de la institucionalidad. Entonces, creo que ahí nosotros tenemos una unidad, digamos, en nuestra oposición. Todos queremos que de esta crisis salgamos dentro de la institucionalidad. Y para salir dentro de la institucionalidad hemos hecho propuestas concretas, y no solo la crítica. Yo podría quedarme todo el día en la crítica de orden público porque objetivamente el gobierno lo ha hecho muy mal. Pero más allá de eso hemos dicho, ¿sabe qué? Lo ha hecho mal, pero ¿cómo ayudamos? Entonces hemos preparado propuestas. En materia del CAE, fíjese lo siguiente, estuvimos revisando los números. Hoy día hay cerca de 690.000 familias, me refiero solo al CAE, no al Fondo Solidario, que están hoy día endeudadas, que pagan una parte importante de su sueldo, de su ingreso familiar en la educación superior. Revisamos todos los antecedentes. Hay 3 bancos que son... Se refiere al CAE histórico, CAE histórico. Claro, para no confundirnos con las modificaciones que sufrió después. Claro. Hay 3 bancos que tienen la mayor parte de la cartera y tienen una tasa de recupero de cerca del 30%. Oiga, si usted le dijimos a nosotros al ministro de Hacienda, si nosotros pudiésemos, por ejemplo, utilizar por única vez una parte de los fondos soberanos que tenemos fuera, que tenemos 14.000 millones de dólares afuera, posibles de utilizar. Y yo digo, no hay que usarlos todos, pero sacamos 3.000 millones de dólares. Y por una vez nosotros pagamos el CAE, vamos a beneficiar en la práctica a 690.000 familias. Estamos hablando... ¿Eso cuesta 3.000 millones? Solo el CAE histórico uno podría hablar de 3.000 millones y un poco menos incluso, porque, insisto, la tasa de recupero de los bancos es del 30% respecto a la cartera total. Entonces, perfecto. Uno podría, y además el presidente de la República podría convocar a la banca y decirle, muchachos, condénenos los intereses, pues. Condonen los intereses. ¿Por qué no? Aquí todos tenemos que ser parte de esto. La política, estamos haciendo un tremendo esfuerzo. Sí, porque en estricto rigor la plata al banco va a volver. Claro, entonces el punto es, si va a volver el capital, bueno, condonen ustedes los intereses y así avanzamos entre todos y vemos una señal positiva desde el mundo de la banca, ¿no? Esta crisis se supera con el esfuerzo colectivo del mundo público, pero también del mundo privado. Allá hay que ser un punto de encuentro. ¿Dónde ve que hay más agua en la piscina? En este ejemplo que usted pone, en que el gobierno utilice esos fondos soberanos para utilizar cerca de 3.000 millones de dólares o que los bancos condonen los intereses. Yo creo que en las dos, y estoy trabajando para que sean las dos. Me he contactado con la gente de la Asociación de Bancos, con algunos también personajes de los bancos, y he estado conversando con el ministro de Hacienda. La idea mía es lograr que se articulen, que se pongan de acuerdo entre ellos, y como digo, me da lo mismo la foto, lo importante es que se haga, porque creo que de verdad podría ser un esfuerzo y una ayuda importante. En paralelo, el sueldo mínimo. Tenemos que ser capaces de aumentar el sueldo mínimo. Oiga, si un empresario tomó la decisión de decir que en su empresa y en sus empresas relacionadas no iba a haber un sueldo menor de 500.000 pesos y eso lo imitaron otros empresarios, la pregunta es ¿por qué no se hace de esto, por ejemplo, una norma para el mundo de la gran empresa? Y para el mundo de la pequeña empresa se aumenta, pero con un subsidio del Estado durante un tiempo, porque sabemos que la pequeña empresa no puede llegar a eso, digamos. ¿Se fija? Uno podría pensar en mecanismos inteligentes de esa forma. En materia tributaria,
Acá vamos a hacer un acuerdo tributario, creo que nos quedamos cortos. Probablemente en marzo va a tener que discutir el tema del impuesto a los súper ricos. Bueno, se entendió que era un acuerdo de coyuntura, yo entiendo, que un acuerdo más estructural tiene que venir después. Y yo lo celebro, y creo que es importante porque cierra una discusión que también estaba generando incertidumbre. Pero nos quedamos cortos y probablemente en marzo vamos a tener que discutir este impuesto a los súper ricos. Pero adicionalmente uno podría pensar en el instrumento tributario como una cosa más inteligente. ¿Por qué no pensar, estoy pensando en voz alta, por ejemplo, en establecer que la región de Ñuble, por poner un ejemplo, pudiese ser una zona agroindustrial? Entonces, toda empresa de otra región o de la Santiago que se traslade a la región de Ñuble para hacer labores agroindustriales, podría tener una franquicia tributaria importante. Una devolución, por ejemplo, de los gastos de traslado, una exención de impuestos durante un determinado periodo, con lo cual uno va generando polos de desarrollo. Lo mismo en tecnología en la región de Valparaíso y en otras, se ve que uno puede ir haciendo. Senador, sí, la lista de cosas que uno puede armar es eterna Sí. y acá también, ¿verdad?, empiezan a aflorar la creatividad. Sí, claro. y en el pedir no hay engaño, etcétera, etcétera. Probablemente el gran punto sea convencerse o no de dar un salto en materia de deuda o de liberación de fondos de otros lados. Y esa es una cuestión en la que el gobierno, guste o no guste, tiene la última palabra. O sea, ese es el punto, porque en la agenda social la oposición puede aportar estabilidad, propuestas, ideas, pero quien tiene la llave de la caja Es el fuerte, digamos, Ejecutivo. es el Ejecutivo. Entonces yo llamaría al presidente de la República, con mucho respeto, a entender que esta es la mayor crisis que hemos tenido desde 1990 ¿Usted cree que no lo entiende? y asumirla como tal. Lo que pasa es que cuando uno entiende que esta es una crisis institucional con riesgos de quiebre democrático, tiene que entender entonces que las medidas no son medidas conservadoras. Y aquí sí se puede romper la regla del déficit estructural. Aquí sí se necesita abrir la caja fuerte y decir, ¿saben qué? He entendido el mensaje, vamos para adelante, cae sueldo mínimo, pensión. Hay quienes tienen la tesis de que en el fondo también estamos entrampados en esta lógica de que el nada es suficiente. Y con el nada es suficiente, tú puedes romper el chanchito entero, tirar la plata en un helicóptero. Lo que pasa es que yo creo que ha habido no errores. arreglas el problema. Sí, lo que pasa es que creo que ha habido errores del gobierno. Esta cosa de ir haciendo la teoría del salame, ¿no? De a poquito, pequeños anuncios. Aquí debiese haber un solo gran anuncio que incorpore estas tres variables y que adicionalmente incorpore, por ejemplo, lo que hoy día aparece en los medios de comunicación, me parece bien, una especie como de bono, ¿no es cierto? Final de fin de año. Bueno, es una alternativa, pero un solo gran anuncio, porque si no lo que empieza a ocurrir es que cada anuncio parece insuficiente. Y de verdad, cuando uno mira la agenda social anunciada inicialmente por el gobierno, con 1.200 millones de dólares, me va a disculpar, pero no se soluciona un problema como el que estamos viviendo. Si es muy profundo. Si el gobierno estuviera definitivamente dispuesto a eso, ¿a qué estarían disponibles también los senadores de la oposición? ¿A dar, por ejemplo, una concesión en el tema del orden y la seguridad con la presencia de militares en puntos críticos, por ejemplo? O sea, Porque en algo hay que ceder de lado y lado acá. ver. El gobierno está empeñado en que eso yo no puedo, funcione. sí, yo no puedo representar a los senadores de oposición, pero déjeme decirle que yo no tengo ningún problema. Yo creo que quien cede por la paz social, quien cede por la estabilidad institucional, no se humilla ni comete un pecado. Y por tanto yo creo que efectivamente uno tiene que avanzar en eso. Disponible, he estado en conversación el fin de semana con el ministro Espina respecto al tema de la reforma constitucional. Se lo advertí, le dije, ministro, esto es reforma constitucional. No me hicieron caso, bueno, ahora están evaluando la reforma constitucional. Bienvenido sea que se abran a discutir esta materia. Pero también se lo dije, pero junto con esto tiene que haber una agenda social. Porque al final del día, vuelvo a insistir en esto, la gran mayoría de los ciudadanos que se han manifestado pacíficamente esperan que Chile sea un poquito más justo, digamos, dentro de los próximos años, para que este gobierno pueda llegar a su término. Y después, bueno, serán los ciudadanos los que tengan que ir a votar, digamos, elegir su constituyente y después elegir sus autoridades. Y ahí las autoridades tendrán que proponer un cambio de modelo o un cambio, lo que cada uno estime pertinente. Usted que participó activamente en el acuerdo que terminó, ¿verdad?, con el pacto constitucional o con el camino constitucional, ¿tiene alguna aprehensión importante respecto del curso que está siguiendo esa conversación? Porque hoy día parece todo entrampado, ¿verdad? pero mira, aparece el tema de las cuotas, de la paridad, etcétera. ¿Hay algo que le inquiete, que diga, a ver, espérate un poquito, la cosa no era así, esto hay que llevarlo para otro lado, si no, no va a resultar? A ver, yo creo que fue un error, y se los dije a algunos de los actores, que hayan iniciado una, comillas, negociación respecto de las cuotas y paridad, etcétera, cuando todavía no se discute y no se aprueba el proyecto de ley del plebiscito. Lo primero es lo primero, asegurar el proceso. Y por tanto, yo entiendo que esta semana debería entrar al Congreso, a la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma constitucional que contempla el plebiscito.
Yo espero que se apruebe eso rápidamente porque, tal como dijo el CERVEL, si no tenemos esto despachado el 22 de diciembre, no alcanzamos a hacer en abril. Una vez que se apruebe esto, sentémonos en la mesa con generosidad, con realismo y vemos cómo organizamos esto desde el punto de vista de las cuotas, de la paridad, de los independientes. Pero primero aprueba el plebiscito, porque lo que no podría ocurrir, lo que no debe ocurrir, es que algún sector político que concurrió al acuerdo venga a condicionar su aprobación al plebiscito a que le pongan sus cuotas o sus paridades. Entonces, creo que, como decía en la política, las buenas decisiones son oportunas y creo que esta discusión era posterior al apoyo al plebiscito. Así que con algunos he conversado y espero que esta semana, como digo, ingrese el proyecto, despejemos el tema del plebiscito para después sentarnos en el tema de cuotas, género, paridad y todo lo que corresponde. Por último, antes de que se nos termine la conversación, en una mirada un poquitito más de mediano y largo plazo, ¿dónde siente usted que estructuralmente no estamos teniendo las discusiones que requiere para que no nos vuelva a pasar una cuestión como esta en, no sé, 20 o 30 años más? A ver, yo creo que es difícil tener una conversación estructural con un gobierno de derecha, porque el gobierno de derecha lo que hace es defender este modelo. Y es muy legítimo, que no comparto, pero es legítimo, que ellos digan, mire, de aquí no nos movemos estructuralmente. Podemos tener una agenda social bajo la presión de la calle y la oposición, pero estructuralmente no se van a querer mover, porque quieren defender sus ideas. Bueno, yo creo que en la constituyente va a ser determinante. En la constituyente nos jugamos los próximos 50 años de Chile. Hay una primera definición. Y por tanto, quienes sean candidatos o candidatas a la constituyente tienen que estar dispuestos y tener los conocimientos suficientes para poder dar esta discusión del modelo que vamos a seguir. Y en segundo lugar, luego de la constituyente van a ser las elecciones. Finalmente la gente va a tener que optar electoralmente por seguir con un modelo en el cual finalmente el Estado mira desde afuera lo que hace el privado, o bien un Estado que puede tener un rol estratégico desde el punto de vista de la orientación. Yo lo planteo con un ejemplo muy práctico. Hoy día, Perú ha hecho una inversión multimillonaria para sus puertos. El puerto del Callao va a desplazar a nuestros puertos. Y la pregunta es, ¿dónde se discute eso en Chile que va a afectar a todo nuestro comercio portuario con Asia y con Europa? No se está discutiendo. ¿Y por qué? Porque el Estado no tiene nada que decir. Porque el momento que se concesionaron los puertos, son los privados los que determinan eso. Y me va a disculpar, con todo respeto por los señores concesionarios de los puertos, pero resulta que esto es un problema de país, que va más allá de esa empresa. Entonces ahí es donde yo digo que el Estado tiene que tener un rol, tiene que dar esa discusión. Porque si los empresarios van a estar en su zona de confort y no van a querer dar ninguna discusión, este país no va a avanzar. Entonces, creo que esas son las discusiones que tenemos que dar en el modelo de desarrollo que nosotros tenemos que proyectar. Yo no soy un estatista completo, pero sí creo que, por ejemplo, consagrar un estado de bienestar que nos signifique que a los chilenos salud, educación y pensiones estén garantizados, me parece que es un mínimo ético que debemos discutir. Cuando uno conversa con la derecha europea, he tenido conversaciones con diferentes actores, bueno, todos parten de la lógica del Estado de bienestar, de ahí para arriba distribuimos y tenemos las diferencias, pero nadie se cuestiona ese modelo, ¿se fija? Yo comentaba hace unos días atrás, una persona conocida en Uruguay nos invitó a una fiesta que estaba organizando porque se jubilaba. ¿Y sabe por qué? Porque estaba contenta, porque sabía que iba a poder vivir tranquilamente con su jubilación. Aquí en Chile, al contrario, hay que dar, digamos, una condolencia a aquel que se va a pensionar, porque sabemos indefectiblemente que no va a alcanzar para vivir. Evidentemente el modelo no funcionó desde ese punto de vista. ¿Se fija? O sea, hay que hacer cambios estructurales. Sí, pero el debate de aquí en adelante, sí, en algún momento va a ser si el siguiente modelo que discutamos va a funcionar o no. Claro, pero ahí lo bueno, Juan Manuel, es que entramos a la discusión de fondo de la política y no nos quedamos en tonteras, que muchas veces uno ve discusiones en el margen, cuando uno escucha la discusión de educación. Entonces, que la derecha dice aula segura o cambio a la tómbola. Y la izquierda responde con ley machuca. Yo digo, perdón, ninguna de las dos soluciona el problema. Pongámonos de acuerdo en mejorar la calidad de la educación. Si tuviéramos calidad plana, buena y plana en la educación pública, el sistema de admisión no sería tema. Ya, una sola cosa, el gobierno podría llamar, el Estado de Chile podría licitar el puerto de San Antonio o el terminal 2 de Valparaíso cuando quiera. Sí, claro. Pero lo que pasa es que en el fondo no es que no tenga ningún rol que cumplir. No, hoy día las inversiones se deciden vía Ministerio de Transporte, vía Sistema de Empresas Públicas. Es que esto tiene que ver con una visión estratégica. Es que usted puede licitar. Sí, está bien, pero en el fondo de lo que usted dice queda la sensación de que el Estado no hace nada ni puede hacer nada y puede. Es que yo creo que el Estado lo que tiene que hacer es mucho más. Es decir, ¿sabe qué, muchachos? Están licitados, adjudicados, concesionados. ¿Sabe qué? Pero aquí el Estado se reserva el derecho estratégico a defender a nuestro país desde el punto de vista portuario. Y por tanto, ustedes que van a ejecutar el negocio...
distinto de decir que no tiene nada que hacer Ah, ante no, los privados que yo- tienen las concesiones. Es que yo me refiero al tema más bien estratégico. Ok. Ahí echo de menos un rol. En desalinización. Nos vamos a llenar de empresas que van a desalinizar con agua de mar para sus respectivas empresas. Bueno, ¿y qué pasa con la sequía? ¿Con la certificación? Por ejemplo, el Estado podría decirme, ¿sabe qué? No hay un problema, usted vaya y desalinice en el norte para su empresa minera. Pero ¿sabe qué? Adicionalmente, me reserva un 30 o un 40% de esa agua y me va a frenar la desertificación. Con un aporte al país, ¿se fija? Más allá del aporte legítimo a la empresa. Cayó un 3,4% el IMASEC en octubre. Menos 3,4. ¿Menos 3,4? Menos 3,4. Ya Ma- lo había anticipado el ministro de Hacienda y hace negativo. Peor de lo que se Peor esperaba. de Se lo pero esperaba mucho menos peor de lo dos. que se esperaba. Se esperaba menos 2. Menos 2 se esperaba. Por eso es clave, creo yo, es clave que terminemos con esta crisis lo antes posible, y ahí vuelvo a insistir en esto, un llamado al presidente de la República, por favor, a tener sentido de oportunidad y lanzar prontamente una agenda social y de recuperación económica. Felipe Arboe, senador del PPD, conversando esta mañana con nosotros en ¿Quién lo diría? Gracias, senador. Gracias a ustedes, que tengan Muy buen buen día y buena día. semana.